Bien, y antes de presentarles el primer bloque del programa, quiero contarles que el domingo 29 de agosto pasado se conmemoraron los 129 años de la creación de Capilla Fassi, el primer templo de la colonia de Gusquiza, aquí cerca nomás de nuestra ciudad. Por supuesto, por motivo de la pandemia no se pudo realizar ningún tipo de festejo por el momento, pero la gente que se encarga del mantenimiento de este templo ha realizado algunas obras, como por ejemplo todos los sanitarios nuevos, y por supuesto desde aquí acompañamos con mucho gusto todo lo que ellos realizan allí en Capilla Fassi y atentos siempre a cualquier novedad que tengan con respecto a los festejos que puedan llegar a organizar con motivo de estos 129 años. Bien, y ahora a continuación los invito a viajar, pero con la imaginación, que también se puede hacer, y sobre todo en esta época donde desde hace ya mucho tiempo se han restringido los viajes. Esperemos que paulatinamente podamos volver a viajar por todos lados sin ningún tipo de problema, y lo vamos a hacer subido a la moto con Adrián Volpato. Recuerdan que hace 15 días estuvimos viajando con él por toda América hasta Alaska, desde Ushuaia y regreso a Rafaela. Y en esta oportunidad lo vamos a acompañar en un maravilloso viaje por este misterioso y enigmático continente que es África. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Y bueno, para mí siempre es un placer hablar de viajes y de aventuras. Así que bueno, a disposición. De paso, ya estuve recorriendo el libro que gentilmente me regalaste y muy sorprendido, la verdad, con el relato, porque además de motero, tenés una manera de describir las cosas que, bueno, nada que envidiarle a alguien que se dedica a la literatura o a la escritura. Apasionante, realmente me encanta la forma de describir el viaje, los paisajes, muy bueno, ¿eh? Bueno, muy amable, Jorge. Yo no, obviamente que no soy escritor, simplemente trato de volcar la experiencia del viaje, haciendo un poquito un cúmulo de lo que es historia, geografía, culturas. Que eso justamente te quería preguntar, ¿de dónde te nutrís? ¿En el mismo lugar vos vas indagando? Es un poquito un mix, Jorge. Yo recabo un poquito de información previa cuando estoy planificando el viaje, y luego el grueso sí, uno lo va recabando en el sitio, ¿no? A mí me gusta mucho interactuar, mezclarme con la gente, y después tengo un diario de viaje. Entonces, claro, generalmente a la noche, claro, en la carpita o en el hostel donde me encuentro, escribo en unas líneas las principales experiencias, claro, y bueno, después eso me sirve de base para una futura escritura respecto al viaje, ¿no? Claro, porque hay una cantidad de nombres impresionantes, de lagos, de volcanes, de pueblos, de etnias. Sí, correcto. Y eso obviamente me imagino que vos lo tenés que volcar en papel, por supuesto, en el mismo lugar, ¿no? Sí, sí, en papel y en fotografías también, que voy, claro, referenciando. Entonces, una cosa acompaña a la otra, ¿verdad? Claro. Y eso después ayuda al relato posterior. Bueno, muy amable, te agradezco mucho. Vamos a emprender la segunda etapa del viaje. Perfecto. Contame, ¿cuándo partimos? ¿Cuál fue la fecha de partida en realidad? Bueno. ¿Y hacia dónde? Correcto. Bueno, yo el sueño de África, luego de hacer América, lo tenía muy presente. Así que bueno, había empezado a planificarlo y lo tenía en papel. Y luego se presentó una oportunidad muy linda, el casamiento de una amiga, Rafaelina, Rosana Glasber, mando un gran saludo de paso, que se casaba en Sudáfrica con un muchacho sudafricano. Así que ese fue un buen motivo. Un grupo de argentinos volamos hasta Johannesburgo, que es la ciudad más grande de Sudáfrica, y bueno, ese fue el ingreso, ¿no? África es un continente mítico y hasta idealizado por el cine y la literatura. Sin embargo, África es muy real, es muy crudo, y para conocerlo hay que ponerle el cuerpo. Luego de asistir a la boda,
que fue también muy emotiva porque una mezcla de dos culturas, ¿no? ¿Ahí mismo en Johannesburgo fue? No, fue cercana a una localidad naisna, una localidad costera, se casaron en la playa. Muy emotivo por la ceremonia en sí y por esa mezcla, ¿no? de culturas, vuelvo a insistir. Claro. Posteriormente, la comitiva argentina se retiró y yo me quedé para buscar una moto usada. Conseguí comprar una Transal 650, modelo 2004. Yo fui el tercer dueño, la puse a mi nombre. Y bueno, luego comencé a rodar por Sudáfrica, tratando de acostumbrar en primera instancia la conducción a la izquierda, ¿no? Claro. Porque uno tiene un chip que hay que modificar, que en primera instancia parece una tontera, pero no lo es tanto, ¿no? Sudáfrica tiene un cóctel original de 9 razas negras, a la que luego se agregaron otros colores, otros credos, otras costumbres. Mi primer contacto con la parte natural selvática fue en un área muy extensa que se llama el Parque Kruger. Famoso Parque Kruger. Exactamente, limítrofe con Mozambique. Y bueno, ahí está realmente la naturaleza cruda, salvaje, ¿no? Antílopes, gacelas, cebras, jirafas. Elefantes, de todo. Exacto. Leones. Claro, ahí están también lo que ellos le llaman los 5 grandes, the Big Five. Los Big Five son aquellos animales que no tienen predadores naturales: leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos. Esos son los 5 Big Five. Los gatos son más esquivos para verlo, pero elefantes sí, rinocerontes también a lo lejos. Hay que tener una conducta muy particular, sobre todo si uno avanza en motocicleta, porque bueno, los animales tienen sus códigos y ese es su reino, ¿no? Así que hay que respetar si hay un elefante líder tratando de cruzar un sendero. Bueno, hay una serie de tips que son muy importantes tenerlos en cuenta. Luego, te lo estoy contando a grandes rasgos, ¿no? Enlacé la Garden Road, que es una ruta preciosa que primero bordea la costa del Índico hasta llegar al encuentro con el Atlántico. Ahí es Cape Agulhas, el Cabo de las Agujas, el punto extremo sur de África. Ya continuó la ruta, pero ahora sobre el Atlántico, por el Cabo de Buenaventura, hasta llegar a Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo es bellísima, en la base de la Table Mountain, que es un macizo montañoso de unos 1000 metros de altura. Suele estar nublado, tiene la forma de una mesa, y por eso cuando está nublado la gente dice que es el mantel de la mesa. En la cima, a unos 1000 metros de altura, se ve la tristemente célebre Isla Robben, donde estuvo 18 años preso Mandela durante el régimen del apartheid. Luego de Sudáfrica, continúa Namibia. Namibia es un país de muy poca población, posiblemente porque el clima es muy riguroso, mucho calor y escasez casi total de agua. Primero bordeé el cañón del río Fish, que es una cicatriz, una de las cicatrices más grandes que tiene el planeta. Y luego ya metiéndome en el desierto del Namib, están las dunas de Sossusvlei, que son las más altas del mundo. Superan los 400 metros de altura. Es una cosa increíble esas dunas. Y más al norte viene un área muy dura, que se la conoce como Skeleton Coast, la costa de los esqueletos, porque tiempo atrás, inclusive no tan lejano, cuando había algún naufragio en esa costa, era muy raro que los náufragos lograran sobrevivir por la crudeza del clima. Es un ambiente como fantasmagórico, hay siempre una bruma notoria en el ambiente y arenas pantanosas, es duro hacerlo. Luego sigue Botswana. Botswana es el primer productor mundial de diamantes. Y aquí también hay escasez de agua, a tal punto que la moneda local se llama pula, que significa agua potable. En la parte sur se encuentra el gran desierto del Kalahari. Y al norte se encuentra el delta del río Okavango. Donde se producen las grandes migraciones. Correcto. Precisamente en las épocas en que
carece de lluvias, hay muchos animales que van a brevar a esa zona, ¿no? Y ahí se produce una acumulación de animales salvajes. ¿Rutas de qué tipo estamos hablando por esos caminos? ¿Cómo era el tema? Esa es una muy buena pregunta. Sudáfrica es el país con mayor estándar económico de África, así que ahí en general las rutas están en buen estado. Luego Namibia y Botsuana son terrenos ripiados, arenosos, pero relativamente buenos. Cuando uno deja Botsuana y sigue en la ruta, al menos que yo hice, sigue Zambia, ahí uno comienza a adentrarse en el África Negra. Y ahí las pistas africanas son una mezcla de baches, en algunos lugares personas caminando, en bicicleta, en matatus, que son unos tipos combi, animales. Conducir por África no es sencillo, hay que hacerlo con muchísima precaución porque cualquier error puede devenir en un accidente, ¿no? ¿Cómo era el tema del cruce de fronteras? ¿Era problemático? En algunas fronteras no se requiere visado previo, se hace en el momento, y en otras sí se requiere un visado. Y hay algunas fronteras que son bastante complejas para entrar. Obviamente yo hice la ruta accesible, porque África es un continente muy volátil, un país puede estar abierto y a lo mejor a las 24 horas siguientes ya cerrada la frontera, por esas redencillas internas que existen, lamentablemente muchas solventadas por las potencias occidentales, ¿no? Entonces de esa manera ponen líderes, a veces tribales, venden armas y siguen captando los recursos naturales, una triste realidad que aún persiste en África. ¿En qué año fue esta aventura? 2013. 2013. A principios del 2013 yo salí desde... Bueno, seguimos por África. Seguimos. Contame con respecto a las comidas en África. Eso realmente me tiene intrigado. Bueno, en el África Negra, cuando yo entré a Zambia, una de las comidas tradicionales es la enshima. Está elaborada a base de maíz. Esa es una comida básica en esa zona. En algunos lugares algo de pescado, algunos vegetales. Igual África es complicado, ¿no? A veces uno llega a alguna aldea y así tenga la moneda local, a veces no es accesible comprar algo si no está la autorización del jefe de la aldea. En Zambia hay una sabana, ahí le llaman the bush. Bush en inglés es maleza, kilómetros y kilómetros sin prácticamente nada, alguna pequeña aldea. Sé que el tema del combustible también es complejo, centros médicos no existen, hay que andar con muchísima precaución y rogarle al Señor que no ocurra nada, ¿no? También quería preguntarte con respecto al tema del combustible. Sí. ¿Cómo era? ¿Tenías que llevar reaprovisionamiento? Siempre, porque en África ellos utilizan una palabra que es en inglés TIA, This is Africa. Esto es África. Exacto. Si no hay combustible es tu problema, si no hay comida es tu problema, si tienes un problema de salud y no hay médico, valga la redundancia, es tu problema. A veces uno llega a una localidad y no hay combustible, porque el camión de aprovisionamiento no fue. Cuando uno pregunta cuándo viene, nadie sabe. El tema del idioma también es muy complejo. África tiene 54 países y se habla entre algo más de 1500 lenguas y dialectos. El inglés es la columna vertebral, pero eso no significa ningún éxito. Claro. Siempre las señas ayudan. Cuando no hay combustible hay que ir peregrinando. Alguien a veces tiene, y bueno, un vecino le dice a otro, y así sucesivamente, hasta que uno llega a algún lugar en donde hay un pequeño bidón con combustible. Obviamente el precio lo ponen ellos. ¿Es eso o nada? La calidad del combustible... Te la debo. Sí, por eso la ondita carburada, yo creo que de querosén para arriba no tiene problema, no quema fuel oil porque es demasiado viscoso, sino también lo traga. Eso es fundamental también en África. La calidad de combustible es muy relativa y no suele haber en todos lados. Claro. Bueno, Adrián, hacemos una pausa en el ¿Cómo viaje. no? ¿Cómo no? Un alto en el viaje. Pero ¿cómo no? Cargamos combustible como sea.
tomamos un poco de agua si conseguimos. Perfecto. Y seguimos viajando. Excelente, excelente, Jorge, Bueno. excelente. Bueno, Adrián, ya repostamos combustible, Exacto. tomamos agua y seguimos viaje. Seguimos, ¿Hacia seguimos. dónde? Bueno, luego de Zambia, el río Zambezi desemboca en las monumentales cataratas Victoria, descubiertas por Livingstone y tienen el nombre de la reina inglesa, ¿verdad? Son las cataratas más extensas del mundo, son monumentales realmente. Esa caída de agua rugiendo y esa bruma que hay en el ambiente por las pequeñas gotas que salpican, ¿no? Es increíble. Eso está en el límite entre Zambia y Zimbabue. Zimbabue es un país fértil, verdísimo, con ríos torrentosos, picos montañosos también. Y la ex Rodesia llegó a tener la renta per cápita más alta de África, hasta que en el año 87 llegó Mugabe y todo se fue al infierno. Cuando yo pasé seguía estando, Mugabe estuvo del año 87 hasta el 2017. Un tirano total. Luego sigue Malawi. El pueblo de Malawi es extremadamente alegre, le encanta el fútbol, así que cuando veían la banderita argentina, sobre todo en esa época más por Messi, ¿no? También Maradona, por supuesto, hay muchas plantaciones de tabaco y la presencia del lago Malawi, que es una invitación constante a bañarse, ¿no? El único problema es que hay que tener muchísima precaución porque hay muchos cocodrilos en esa zona. Y luego ya sí viene Tanzania, ahí la vegetación es muy, muy exuberante, es selvática, ahí se habla el swahili, también ininteligible, y estoy haciendo una diagonal, y desemboqué en el puerto Dar es Salaam, eso da sobre la costa del Índico, ahí tomé un ferry hacia la isla Zanzíbar, la isla Zanzíbar es preciosa, es un paraíso rodeado por aguas turquesas, ¿no? Una maravilla. Luego volví al continente y bordeé el Kilimanjaro. El Kilimanjaro es el techo del África, casi 6.000 metros de altura. Los locales lo llaman Kibo. También es difícil ver la cumbre porque suele estar casi siempre nublado. Y un poquito más al norte comienza el Serengeti. Es un área salvaje preciosa, famosa por la migración anual del ñus. Claro. Los ñus son mamíferos, son grandes mamíferos, que se trasladan en busca de pasturas. También en el Serengeti la escena de la crudeza animal impacta. Solía ver en algunos árboles leonas apostadas sobre los árboles para encontrar presas. Algo increíble, ¿no? El silbido del chita, el chita tiene un silbido, ese es el animal terrestre más veloz. Más veloz. El guepardo. Exactamente. Búfalos cafre también presentes. Sí, es un conjunto, ¿no?, de animales salvajes, y justo observé la migración de los ñus. Van uno atrás del otro, es increíble. Cruzando sectores pantanosos donde a veces son presas de cocodrilos, pero bueno, eso es un fenómeno natural. Luego de Tanzania, yo te lo estoy contando así salpicado rápido, ingreso a Kenia. Kenia es un crisol de 40 tribus. La más conocida es la Masái, los famosos Masái. Ellos son los pastores, los señores de la sabana. Dicen que Dios le concedió el cuidado de todos los rebaños. Viven en bomas, son unas viviendas rudimentarias, hechas con ramas, arcilla y con excremento de ganado. Llegué a Nairobi. Nairobi es la capital de Kenia, en realidad es la capital de África Central. La apodan Nairobi por los robos, es bastante insegura también. Y ahí tuve que conseguir 2 visados, antes me preguntaban los pasos de frontera, uno para ingresar a Etiopía y otro para ingresar a Sudán. Para ser más rápido, porque ahí los tiempos son los africanos, usé mis 2 pasaportes, el pasaporte italiano en una embajada y el pasaporte argentino en la otra. Igual me demandó unos holgados 20 días, ¿no? Para cruzar África no hay que estar apurado. Esa es otra gran regla de oro. Claro. Los tiempos son los de ellos. Claro. Y si tú estás apresurado, insisto, es tu problema. ¿En qué lugares dormías o te alojabas? En Nairobi me alojé en un hotelcito simple, sencillo. En las aldeas a veces hay pequeñas habitaciones muy simples y muchas veces acampaba.
en los lugares en donde consideraba que relativamente no había mayores problemas, ¿no? Cerca de alguna estación de policía. Claro. Cosa de no correr riesgo. Exacto, porque África tiene mucha inseguridad. Claro. Es bastante generalizado Claro. ese tema, ¿no? A veces en alguna familia dan algunos alojamientos a los eventuales viajeros que pasan, ¿no? O algún posible turista. Pero excepto en las capitales más importantes, como Nairobi, por ejemplo, si no conseguir alojamiento, el alojamiento, por así denominarlo, tradicional, no es sencillo. Claro. ¿Te encontraste con algún aventurero como vos, así? ¿O grupos de aventureros? Sí, me encontré con un norteamericano en moto que estaba usando el pasaporte canadiense, sobre todo en la parte norte de África, porque eso es musulmán, y un pasaporte norteamericano no es muy simpático. ¿Nos queda algo de recorrer de África? Sí, el último tramo, que es el tramo quizás más duro, cuando dejo Nairobi, bueno, ahí está el Monte Kenia, la segunda montaña más alta, luego del Kilimanjaro, y el Ecuador. En esa zona la naturaleza también es muy, muy generosa, selvática y tierra intensamente roja. Pero luego más al norte hay una localidad que se llama Isiolo y comienza un área de matorrales, de desierto. Son más de 500 kilómetros hasta la frontera con Etiopía, donde literalmente no hay nada. Ahí por suerte me encontré con 2 muchachos franceses. Entonces hicimos un grupo bastante compacto hasta llegar a la frontera con Etiopía, el único país africano jamás colonizado. Ellos están orgullosos de eso. Intentaron los italianos, pero no pudieron. Ahí empecé a tener algunos problemas con la moto. Yo ya sabía que eran de índole eléctrico y temía electrónico. Y cuando llego a la aldea de Culito, no me voy a olvidar nunca, con K, ahí la moto colapsó, nunca más arrancó. Y ahí te fue para el culito. Tal cual. Por eso jamás me olvido de ese nombre. Muy buena acotación, Jorge. Yo saqué mis herramientas, empecé a ver qué podía hacer. Primero llegaron 2 curiosos, luego 10, y luego estaba toda la aldea. Habrán sido unos 50 varones. Te explico por qué varones. Como en la mayoría de los territorios africanos, ahí está la ley del león. El hombre procrea y protege. La mujer procura el alimento, hace las labores domésticas, cría a los hijos, o sea, trabaja. El varón ve pasar el tiempo. Por eso eran todos varones. Después llegó un policía para disuadir, pero se corrían y volvían. Pero no te hicieron problema. No, era simplemente por curiosidad. Y bueno, la moto comenzó a andar, mis amigos franceses se fueron, porque claro, mi tiempo era no determinado hasta poder solucionar lo de la moto, o eventualmente le iba a tener que dejar, ¿no? Así que ellos continuaron viaje. Y después yo recorrí el lago Tana, que es donde comienza el Nilo Azul, luego viene Sudán del Norte. Y esa fue la etapa más dura del viaje. Primero la capital, Jartum es la capital. Ahí se encuentran el Nilo Azul, que viene del lago Tana de Etiopía, con el Nilo Blanco, que viene de Uganda. Conforman el Nilo, que luego recorre 6.700 kilómetros hasta desembocar, correcto, en el Mediterráneo. Y ahí viene la parte más dura del viaje. Es el desierto Nubio. Yo entre las 10 y las 4 trataba, si encontraba algún lugar, de detenerme. Pues es terrible la temperatura. A la moto no le afecta, la moto está refrigerada por agua y el bicilíndrico de Honda está diseñado para el Dakar, así que ella no sufría. Y ahí experimenté lo que ellos llaman en árabe el chergi. El chergi es la tormenta arenosa. De un momento a otro, yo estaba avanzando con la moto, el sol desapareció, comenzó un viento semi-huracanado, con ráfagas arenosas. Lo único que tenía que hacer es detener la moto, con la pata de cabro opuesta al sentido del viento. Me acuerdo que alcancé a embeber un poquito un pañuelo, me lo puse alrededor de la nariz, el casco, y luego estaba en cuclillas, agazapado atrás de la moto, que hacía como contención de barrera. Bueno, ahí el tiempo es un poco subjetivo, pero yo creo que fue más de una hora terrible. La sensación, primero aumenta la temperatura, y la sensación de ahogo, porque es tan intensa la arena con el viento que no te deja respirar.
¿Te asustaste? Sí, la verdad que sí, y dije, ¿quién me manda a estar acá? ¿Vos en algún momento pensaste que no salías de ahí? No, yo soy siempre positivo, Jorge, pero uno también experimenta temor siendo positivo. Fue duro porque esa sensación de no poder respirar y cada vez más intenso el viento, realmente te sofoca, ¿no? Luego de a poquito comienza a minorar, y cuando el viento casi desapareció, ¿Y qué hiciste? como era ya cerca del atardecer, yo no me animé a continuar porque el sendero había desaparecido. De noche hubiera sido muy complejo. Casi no hay tránsito en esa ruta, es mínimo, es mínimo. Así que acampé en el medio del desierto, y como bien dicen, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Tuve dos sensaciones increíbles que tampoco nunca había experimentado. Ahí la contaminación lumínica artificial es cero. Entonces primero el sol parece que incendia las dunas en el ocaso. Y luego hay un manto de estrellas con una luna que es espectacular, increíble. Como no hay ninguna luz artificial, Claro. eso es muy, Todo muy el notorio. cielo para uno, digamos. Totalmente. Y la segunda experiencia fuerte, el sonido del silencio. El silencio es total. Y al día siguiente, con el fantasma del combustible, porque tampoco tenía tanto, logré llegar hasta una aldea. Las aldeas en esa zona son muy, muy humildes. Es población netamente musulmana. Las mujeres están totalmente vestidas de negro, cubiertas de cabeza a pie. Solo una pequeña rendija en los ojos. Guantes también, ¿no? A pesar del calor. Los varones también, con su túnica, su turbante. En una de las aldeas que vi, también me impactó mucho, no cerca del Nilo, y observé a los chicos aseándose las manos o inclusive bañándose con la orina del camello. Las fogatas las prende con el estiércol también del camello. Es fuerte, es muy fuerte. La creencia religiosa es tan fuerte que reduce también drásticamente lo que es delincuencia y todo lo demás. Es una cultura cerrada, pero también hay que escuchar su voz, porque nosotros tenemos la versión de la prensa occidental, hay que escuchar su versión, ¿no? Bueno, ¿y de ahí para dónde? Y ahí ya queda, entre comillas, por Quito, llegué hasta Wadi Alfa. Wadi Alfa es la última localidad de Sudán, y ahí tuve que esperar un ferry. Hay un ferry semanal que cruza el lago Nasser hasta Aswan. Aswan ya es Egipto. Hay dos ferries, uno de pasajeros y el otro de vehículos. El estado de los ferries es terrible. Son 16 horas de navegación hasta llegar a Egipto. Entrar a Egipto es terrible. Yo creo que es el país más burocrático del mundo. Los formularios están en árabe, hay que cambiar la patente del vehículo a una patente árabe, se requieren los servicios de un pasador. No es obligatorio, pero si yo creo que no lo hubiera contratado, todavía hoy estaría en Egipto. Sí. El territorio tiene 95% de desierto. La única tierra fértil es la que bordea en los bancos del Nilo. Ahí hay una acumulación de templos increíbles. Abu Simbel, el templo de Karnak, el de Luxor, muchos más en el Valle de los Reyes, en el Valle de las Reinas. ¿Todo eso visitaste? Sí. Después copié un tramito, el Mar Rojo, la costa del Mar Rojo, hasta llegar al Cairo. El Cairo es la ciudad más grande árabe, la capital. Más de 22 millones de habitantes. Y a 18 kilómetros se encuentra la meseta de Giza, con las increíbles pirámides, ¿no? Keops, Kefren y Miserino. Eso es algo impresionante. Sobre todo la de Keops, la gran pirámide, está construida, se estima, con 2.700.000 piedras. Algunas de ellas superan holgadamente las 20 toneladas. Nadie sabe a ciencia cierta cómo fueron montadas. Hay teorías, pero no se sabe. Y están colocadas sin ningún tipo de argamasa. Tienen subcámaras que llega a 60 metros de profundidad, y también está la esfinge que reproduce el cuerpo de un león con el rostro humano, ¿no? Tristemente, Napoleón le rompió la nariz y los británicos le cortaron la barbilla para llevarlo al Museo Británico, ¿no? Esas barbaridades. Sí, bueno, tantas cosas llevaron los británicos a su museo que, bueno, sí. Y Francia y todos los países europeos, ¿no? Exacto. Sí. Y ahí tuve, para completarte,
otro acontecimiento complejo. Se estaba avecinando una revolución, estaba Mohamed Morsi en el poder y había muchas revueltas, cerraron las estaciones de servicio, otra vez peregrinar para conseguir un poco de combustible porque yo quería salir del Cairo, el punto neurálgico. Conseguí algo de unos 4 litros de combustible a precio oro. Salí del Cairo, bordeé Alejandría, fundada por Alejandro Magno, y llegué a Port Said. Port Said está en la costa del Canal de Suez. El Canal de Suez separa África de Asia y conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Y ahí también había presencia militar, tanques, soldados. Y bueno, finalmente la revuelta estalló, lo depusieron a Mohamed Morsi. A nosotros nos aconsejaron que estuviéramos, entre comillas, guardados, porque había grupos fundamentalistas con cierto odio hacia los extranjeros. El problema fue que si bien lo depusieron a Mohamed Morsi, el clima seguía tenso. La única forma de salir de Egipto era a través de una línea aérea por el Cairo. Y nosotros, digo nosotros porque ahí me volví a encontrar con el norteamericano. Los dos franceses habían vendido las motos para evitar todo el trámite del ingreso a Egipto y volvieron en avión antes. Además, el norteamericano había una pareja de suizos con un 4x4 y una pareja de australianos. Éramos los únicos forasteros, ¿no? Extranjeros. Tuvimos la inmensa suerte de que un barco de carga griego llegara a la costa y bueno, logramos subir y ese fue el último barco que salió de la costa egipcia en mucho tiempo. Mirá. El plan original en realidad era, en mi caso, tratar de hacer Libia y luego Túnez, y de Túnez un ferry hacia Sicilia. Pero Libia también estaba muy compleja porque después que lo mataron a Gaddafi se convirtió en tierra de nadie. Antes Gaddafi habrá sido, entre comillas, un tirano, pero era un país seguro y organizado. Cuando eso ya no fue así, que lo asesinaron, se convirtió en un país muy peligroso. Y bueno, pero como bien dice, si falla el plan A, tienes el resto del abecedario para intentarlo. Sí. Ese barco griego nos llevó hasta Iskenderun. Iskenderun es un puerto, ya en Turquía, cerca de la frontera con Siria. Adrián, bueno, vamos a tener que suspender el viaje acá y vamos a tener que seguir en otro programa. Pero cómo no, Porque ¿cómo no? Se hizo largo, Sí. Muy lindo, muy Bueno, interesante. espero no haber aburrido. Lo que pasa es No, que a veces uno claro. trata de concentrar las experiencias Perfecto. Así que en algún próximo programa vamos a seguir viajando juntos. Pero encantadísimo, Jorge. Ahora ya tengo otra vez combustible, así que Perfecto. no va a haber problema. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, muy amable y muchos saludos a toda tu audiencia.